Antes de que existiera la luz, antes de que los celestiales profanaran el vacío, existía un dios, un monarca, que forjó una espada con la sombra de un celestial caído y juró que las estrellas volverían a apagarse. Él es el nexo de la colmena, el padre de las sombras, el primer y único rey de negro. Prepárate, porque el abismo ha despertado y viene por todo. Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en las profundidades de la latitud exotérica para explorar la historia de Knull, la deidad antigua que convirtió la oscuridad en un arma. Desde la creación de la necroespada All Black hasta su épica caída en el corazón del sol a manos de un dios de luz, analizaremos cómo este ser puso de rodillas a los héroes más poderosos de la Tierra y por qué su legado aún acecha el cosmos bajo el nuevo reinado de Ela. Ajusten sus sentidos. La invasión simbionte comienza ahora. Knull es un dios primigenio de la oscuridad y el creador de los simbiontes. Mientras residía en el vacío primordial entre el sexto y el séptimo cosmos, fue despertado cuando los celestiales invadieron su reino de tinieblas con luz. Knull fue elegido por ellos para servir como rey de negro, pero rechazó la responsabilidad. Con el primer simbionte en forma de espada, decapitó a un celestial y usó el poder divino de su cabeza cercenada para refinar la hoja, vinculando tanto a Knull como a la necroespada con el dios cósmico caído. Al librar una guerra contra la luz para devolver el universo al vacío, Knull se convirtió en una figura legendaria de terror divino. Finalmente quedó varado en un planeta sin nombre después de que un habitante le robara su espada, y sin saberlo, siguiera sus pasos. Experimentó con sus poderes y descubrió que podía vincular su abismo viviente con criaturas menores en forma de parásitos amorfos que podía controlar. Estableciéndose como el nexo de la colmena que había creado, Knull procedió a conquistar mundos y formar una flota de dragones simbiontes. Cuando dos de sus dragones llegaron a la Tierra, el joven dios del trueno, Thor Odinson, derribó a uno y cortó la conexión de Knull con los demás dragones simbiontes. Los dragones se disiparon en innumerables simbiontes individuales, mientras que el otro aparentemente murió a manos de Thor en una batalla aérea, cayendo su cuerpo a las profundidades del Mar del Norte. Al fusionarse con los huéspedes más cercanos, la colmena se infectó con conceptos de honor y nobleza. Los simbiontes se rebelaron contra Knull y lo atraparon en el núcleo del mundo trono, rebautizándose como Clintar, basándose en su palabra para jaula. Liberado a regañadientes por Eddie Brock debido a las acciones de Carnage, Knull finalmente llegó a la Tierra y se enfrentó cara a cara con los héroes. Knull mató a Eddie, pero su victoria se vio socavada por muchos contratiempos. El hijo de Eddie, Dylan Brock, nacido con poderes simbiontes, y las valquirias cortando la conexión de Knull con el celestial decapitado. Finalmente, Eddie fue revivido por el dios de la luz. Con ese poder, Eddie destruyó a Knull en el núcleo del sol. Tras ser resucitado, Knull fue capturado por Hela, quien se aprovechó de su estado debilitado para convertirse en la reina de negro. Puntos clave. El sexto y séptimo cosmos. Se refiere a las encarnaciones previas del universo Marvel antes de la actual. Clintar. Ahora sabemos que el nombre del planeta de los simbiontes no era su hogar natal, sino el nombre de su prisión, Reina de Negro. Este es el estatus actual de Hela en los cómics de 2025-2026, tras haberle arrebatado el título a Knull. Historia, orígenes. Knull era una deidad antigua y malévola que supuestamente gobernaba sobre el abismo, el cisma existencial que existió entre la destrucción del sexto cosmos y la creación del séptimo cosmos. Aunque Knull extraía su poder del vacío y afirmaba ser la encarnación de la oscuridad primordial, esta existía mucho antes incluso que él. Originalmente contento con dormitar en el vacío, Knull fue despertado cuando los celestiales comenzaron a crear el universo. Los celestiales reclutaron a Knull para ser el rey de negro,
un guardián cósmico para el nuevo universo. Sin embargo, Knull rechazó las responsabilidades del Rey de Negro y arremetió contra ellos. Indignado porque su reino de oscuridad estaba siendo despojado, Knull creó una espada de oscuridad viviente a partir de su sombra recién proyectada y decapitó a uno de ellos. Expulsado de nuevo al vacío por los otros celestiales, Knull utilizó la cabeza cercenada del celestial caído como forja para templar su espada con energías cósmicas. Así forjó a All Black, la necroespada. Con la intención de reclamar su reino de tinieblas, Knull manifestó una armadura simbionte a partir de la oscuridad arcana que comandaba y se embarcó en una campaña genocida contra los demás dioses y la vida misma. Conceptos clave: The Abyss, traducido como el abismo, el estado de nada absoluta entre universos. Sixth and Seventh Cosmos, términos fundamentales en la cosmología actual de Marvel, escrita por Al Ewing y Jonathan Hickman, para referirse a las eras del multiverso. Eldritch Darkness, se traduce como oscuridad arcana o primigenia, evocando un horror tipo Lovecraft. All Black the Necrosword, es la misma arma que aparece en la película Thor, Love and Thunder, aunque en los cómics su origen está ligado directamente a Knull y los simbiontes. La colmena simbionte, el reino del terror. Decidido a devolver el cosmos al abismo, Knull creó un planeta artificial a partir de la oscuridad viviente que controlaba para que sirviera como su mundo trono y base de operaciones. Experimentando con su capacidad para manifestar vida a partir de la propia oscuridad, Knull comenzó a utilizar la latitud exotérica como vertedero para sus creaciones fallidas. Milenios después, estas fallidas creaciones se conocerían como los Exolon. Entre sus primeras creaciones se encontraban protosimbiontes como Mr. E, y presumiblemente otras entidades del reino de las sombras como Shadow Man y Ka, así como una horda de monstruos similares a los Wyverns. Estableciéndose como el nexo divino de la mente colmena de estas entidades abisales, Knull los envió a través del cosmos, utilizándolos para conquistar innumerables planetas, devorar civilizaciones y panteones, extinguir estrellas y asfixiar mundos enteros en oscuridad arcana. Los pocos dioses a los que Knull perdonó fueron reclutados a la fuerza en su ejército, esclavizados a su voluntad y transformados en monstruos mediante el abismo viviente, colocándolos como centinelas para vigilar los mundos que había conquistado. Durante la guerra de Knull contra la luz, se encontró con un Silver Surfer desplazado en el tiempo, cuando el antiguo heraldo de Galactus liberó un mundo del control de Knull, usando el poder cósmico. Tras una lucha breve pero intensa, Knull derrotó al Silver Surfer. Lo infectó con el abismo viviente para convertirlo en el Caballero del Vacío, Void Knight. Sin embargo, Silver Surfer fue liberado por Ego, el planeta viviente, quien ayudó a Rad a escapar cuando Knull lo perseguía sobre un dragón simbionte. Knull cazó a Silver Surfer y batió en duelo con él, con la intención de reclamarlo para su ejército. Estuvo a punto de lograrlo, pero fue derrotado cuando Silver Surfer agotó lo último de su poder cósmico para conjurar una estrella justo frente a él. El plasma estelar bañó a Knull y lo lanzó a través del cosmos. Esta derrota resultó ser temporal, ya que Knull se recuperó y reanudó su conquista. Tiempo después, se enfrentó en combate a un ejército de dioses de armadura dorada, potenciados por la luz. Knull los masacró a todos excepto a uno. Al perseguir al sobreviviente, logró empalarlo con la All Black, pero él mismo fue atravesado en la cabeza por la lanza del dios enemigo, la All Light. Ambos cayeron en un planeta desolado. All Black abandonó al incapacitado Knull por uno de los habitantes indígenas, Gorr. A pesar de este contratiempo, Knull decidió no perseguir al ladrón ni reclamar la All Black, aunque se mantuvo al tanto de que Gorr seguía sus pasos como el carnicero de dioses. Tras recuperarse de sus heridas a lo largo de un siglo, Knull comenzó a experimentar con sus poderes y descubrió que podía manifestar parásitos amorfos llamados simbiontes a partir del abismo viviente y vincularlos a formas de vida menores, corrompiendo la vida en lugar de erradicarla.
Notas de interés. Exolon. Son parásitos de alma que aparecen en la serie Annihilation Conquest. Aquí se revela que son descartes de Knull. All Light es la contraparte de luz de la necroespada. Recientemente se ha explorado más esta dualidad en los cómics. Gore. Esta sección conecta directamente con el famoso arco de Jason Aaron en Thor, God of Thunder, donde conocimos a Gore por primera vez. La caída. El reinado de terror de Knull llegó a su fin en el siglo VI después de Cristo, cuando dos dragones simbiontes, uno negro y uno rojo, llegaron a la Tierra y fueron bautizados por los daneses como Grendel y la madre de Grendel. El frenesí del Grendel fue detenido por Thor, quien lo fulminó con un rayo divino, lo que provocó que se cortara la conexión de Knull con la gran mayoría de los simbiontes. Rebautizaron ese mundo como Clintar, que en su idioma significa jaula. Tras formar una organización conocida como los Agentes del Cosmos, los simbiontes de Clintar intentaron borrar sus oscuros orígenes y redimirse actuando para proteger el cosmos. Mientras servía como heraldo de Galactus, el Silver Surfer se topó con Clintar y fue devorado por él. Los simbiontes que lo componían intentaron encarcelarlo junto a Knull en el núcleo del planeta artificial. Notas. Grendel. Esta parte de la historia conecta la mitología de los simbiontes con el poema épico Beowulf, explicando que los monstruos de esa leyenda eran en realidad dragones de Knull. Agentes del cosmos, Agents of the Cosmos. Se refiere a la etapa en la que los simbiontes se presentaban como una fuerza policial galáctica heroica, visto principalmente en la serie de Guardians of the Galaxy y Venom, Space Knight. Clintar. Es un punto de giro importante en el lore, pues durante años los lectores creyeron que Clintar era el nombre de la especie o del planeta, cuando en realidad era el nombre de la prisión de Knull. Tiempos modernos, el despertar. Siglos después, el dragón simbionte Grendel fue desenterrado por S.H.I.E.L.D. y su abismo viviente se utilizó para crear una iniciativa de supersoldados llamada el programa Sim Soldier. Usando el vínculo psíquico entre él y el Grendel, Knull intentó ejercer su influencia sobre sus derivados, volviéndolos violentos y enloqueciendo a sus huéspedes. Décadas más tarde, Knull pilotó de forma remota al dragón simbionte y lo liberó de su contención, reabsorbiendo a 4 de sus 5 derivados. Envió al Grendel a sembrar el caos en Manhattan, pero fue detenido por Venom, cuyo simbionte estaba afectado por el despertar de Knull, y Spider-Man. Usando al Grendel para manifestar un avatar de su forma verdadera, Knull despojó al simbionte Venom de su huésped e intentó purgarlo de la benevolencia y compasión adquiridas en la Tierra. Su intención era reconectarlo a la mente colmena y absorberlo en el Grendel para fortalecerse. Al enfrentarse a Eddie Brock, Knull reveló los verdaderos orígenes de los simbiontes, burlándose de él por creer las mentiras contadas por otros simbiontes y los agentes del cosmos. Reformando al Grendel alrededor de su avatar, de Eddie y de Spider-Man, Knull voló hacia el espacio y reveló su plan. Su objetivo era obtener las piezas faltantes del dragón simbionte, usarlas para liberar su cuerpo real de Clintar y reanudar su conquista del universo, empezando por la Tierra. Venom escapó con ayuda de Spider-Man, pero Knull decidió no perseguirlos y comenzó a buscar al simbionte Tyrannosaurus. Cuando el simbionte Tyrannosaurus se unió a Venom y se reconectó a la mente colmena, Knull atacó usando al Grendel e intentó devorar a Venom. El Grendel fue desestabilizado por granadas sónicas, y la manifestación de Knull entabló una brutal batalla 1 contra 1 con Venom. El arsenal de alta tecnología de Venom resultó ineficaz. Knull despojó a Eddie de ambos simbiontes y comenzó a absorberlos, pero su regocijo se interrumpió cuando Eddie detonó todo el arsenal. La explosión afectó al cuerpo real de Knull en el núcleo de Clintar. Conmocionado y enfurecido, Knull recubrió su manifestación con el Grendel, pero antes de atacar, el simbionte Tyrannosaurus se enroscó alrededor de su avatar
y lo arrastró al corazón de un alto horno, pidiendo a Venom que mantuviera la puerta cerrada. El avatar de Knull fue inmolado. Su conexión con el Grendel aparentemente se cortó, y su cuerpo permaneció sellado en el corazón de Clintar. Detalles destacados. Sim Soldier Program. Es un retcon que explica que Vietnam y otros conflictos tuvieron soldados potenciados por restos de simbiontes antiguos. Avatar. Es importante notar que en este punto, el Knull que vemos en la Tierra no es su cuerpo físico, sino una proyección mental, simbiótica. Tyrannosaurus. Se refiere al simbionte que estuvo unido a un dinosaurio en Old Man Logan y que regresó a la continuidad principal. Knull ha sido inmolado. Sus dragones dispersos y su cuerpo real permanece sellado en las profundidades de Clintar. Pero en el silencio del espacio, las cadenas de la gran jaula han comenzado a agrietarse. La pregunta es, ¿está el universo preparado para el regreso del dios que decapitó a un celestial? ¿O será la Tierra el primer mundo en ser devorado por la oscuridad total? Descúbrelo en el próximo episodio. Si te ha gustado esta inmersión en el abismo, no olvides compartir este contenido, dejar tu comentario sobre qué te pareció el origen de los simbiontes y suscribirte para no perderte el clímax de esta guerra cósmica. Fin del capítulo 1. Nos escuchamos en el siguiente.